Hoy vamos a ver cómo agregarle más memoria interna a un LG Q6. Para eso vamos a usar una memoria, en este caso de 32 GB, clase 10. Puede ser con algo menos, pero en realidad con algo menos puede ser que no sea tan estable el teléfono. Así que lo recomendable es que sea clase 10 como mínimo. Bueno, vamos a ir a ajustes para ver qué es lo que podemos hacer normalmente. Vamos a ir a almacenamiento. Acá dice que tenemos una SD no compatible porque no está formateada. Si vamos a configurar, ven, la única opción que nos da es como almacenamiento portátil, o sea, para poner fotografías, documentos, para sacarle y ponerla en una PC, pero no nos sirve como almacenamiento interno. Si bien algunos programas nos permiten ponerse dentro de el almacenamiento portátil, es la minoría. Entonces, si bien el Android por defecto no nos deja hacer eso, lo vamos a hacer de otra forma. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es en ajustes. Vamos a ir a general, vamos a ir acerca del teléfono, información del software, y donde dice número de compilación le vamos a dar varias veces hasta que acá dice que no es necesario, usted ya es desarrollador, pero lo damos varias veces hasta que nos habilite desarrollador. Yo, como ya lo hice anteriormente, no lo pide. Una vez que hicimos eso, nos agrega una opción que es opciones de desarrollador. Entramos ahí, aceptar, y tenemos que habilitar en depuración de USB, ¿no? Habilitamos, ponemos sí. Después, por otro lado, vamos a necesitar en una PC el programa ADB, que es de la parte de desarrollo de Android. Yo ya lo tengo en una carpeta en el raíz, que después los voy a dejar en una copia en la descripción. Bueno, lo que tenemos que hacer es conectar primero el celular a la PC. Y una vez que la conectamos nos va a preguntar si permitimos la depuración. Le damos que siempre y damos OK. Después, por otro lado, vamos a inicio, ponemos CMD y con botón derecho le decimos ejecutar como administrador. Le damos que sí. Y vamos a ir a la carpeta. Vamos a ir a la carpeta donde está el programa. Para eso ponemos cd punto. Se puede poner cd barra directamente, pero en este teclado no me está dejando poner la barra. Y otra vez cd punto. Y ahora ponemos cd adb, que es la carpeta donde tenemos el programa. Visto desde Windows, estaríamos en la carpeta adb en el raíz. Dentro de eso yo tengo un txt con los comandos que vamos a usar. Bueno, una vez que estamos en DOS, en la carpeta adb, vamos a usar una serie de comandos. Lo primero que vamos a poner es adb shell. Se pueden escribir, yo los tengo como para copiar.
copiar, control C, y tocamos la pantalla, pegar, enter. Vamos a escribir, lo escribí de nuevo porque lo toma solamente en minúscula y yo me voy a olvidar de ese detalle. Entonces ADB, ahora me va a tirar que ya estamos conectados y ahí nos pone como que estamos ya, nos cambia el prompt y ya estamos conectados. Después copiamos el segundo comando. Sí. Acá condicionando que pasa mucho por los accesorios, por la disponibilidad. Pegamos y nos da, ahí se enfoca mejor, ahí está, nos va a dar un número, Dix, dos puntos, en este caso 279,64. Tenemos que anotar ese número que es importante para lo que viene. Después vamos al tercer comando. Control C, venimos acá, pegamos. Y el último comando, nosotros tenemos, vamos a copiar este comando, pero no lo vamos a pegar primero de una en el DOS, vamos a Control C, porque el número puede variar, yo tengo uno acá que Control V, y lo que vamos a hacer es cambiar 179,64 y este tengo 32, así que acá vamos a cambiar el 32 por 64 y esto que dice Mixed va a permitir que la memoria sea mitad interna y mitad externa, o sea que nuestra memoria de 32 GB va a tener 16 como interna y 16 como externa. Entonces copiamos ahora sí con el número variado el último comando, control C, venimos acá, pegamos, enter y esperamos a que termine. Va a poder tardar unos minutitos. Ahí termina. Cuando pone el prompt de nuevo es que termina. Ya con eso podemos desconectar nuestro celular. Y vamos a ir almacenamiento. Y miren, como ven, ahora tenemos la memoria interna, otra memoria interna, porque está, se ven, todo esto es memoria interna y esto es memoria externa. Entonces tenemos la memoria interna por defecto del celular, que es 32 GB, otra memoria interna que es la del micro SD, que es de 14,34, y a su vez otra memoria interna, otra memoria externa de 16. O sea, esta más esta es la memoria que nosotros le insertamos, pero la mitad la podemos usar como memoria interna que nos permite ampliar la cantidad de programas que podemos instalar, porque puede ser que querramos cambiar el celular solamente por el hecho de que no podemos instalarle más programas porque nos queda esta memoria interna llena. Esta opción nos permite usar media SD como memoria interna.
con lo cual le estiramos la vida. Yo hice 32, pero podemos hacerlo con memorias más grandes. No recuerdo bien en este, pero hasta 64 seguro. Y si tocamos acá, nos dice que tenemos 14 GB, solamente 36 megas. Y vamos a los tres puntitos y tenemos ahí que dice migre datos. Entonces acá nos dice que nos podemos transferir programas desde la memoria interna del teléfono a la memoria interna que acabamos de crear. Y si vemos, por ejemplo, vamos a ir al Play Store. Tenemos desconectado. Ahora sí, vamos al Play Store y vamos a bajar, por ejemplo, Instagram. Instalamos. Y una vez que instaló, vamos a ir de nuevo a ajustes, vamos a ir a general, vamos a ir a almacenamiento, vamos a ir a la micro SD, vamos a actualizar. Dice sin aplicaciones. Y si ahora movemos, migrar datos, mover, ahora empieza la transferencia. Listo. Aplicaciones. Vamos a ver Instagram, memoria interna y cambiamos. Nos aparece dos. La primera es la memoria interna y la movemos. Sí, es cierto que ha sucedido eso. Y ahora en algunos casos puntuales, y bueno, y ahora justamente con el cambio de chat que también terminó tomando casa. aplicaciones C103, Instagram. O sea, podemos mover las aplicaciones, no todas, porque algunas vienen por defecto en el celular y esas no se dejan, pero sí las que instalamos. Así que instalamos, podemos moverlas a la memoria SD, con lo cual nos libera la memoria interna para las aplicaciones que no permiten ser movidas. Y a su vez todo lo que sea fotos y demás documentos los direccionamos directamente en la memoria SD. Por ejemplo, la cámara de fotos, activar, acá nos pregunta si lo queremos cambiar a la SD, cambiamos. Entonces todas las fotos que saquemos van a la SD, la partición que sirve para datos, y los programas los podemos poner en la partición que va para programas. Así que bueno, espero que les sirva. No olviden suscribirse al canal, tocar la campanita para ver cuando hay nuevos videos y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chau chau.